Vale. Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Noelia Cedrés y soy la responsable de comunicación de OTETEC, que es parte del Grupo DOME, que junto al Círculo Internacional de Directores de Hotel eh, estamos organizando estos encuentros con personalidades que tengan que ver mucho con el mundo del turismo y que nos puedan aportar una nueva visión para esta nueva situación en la que estamos viviendo tras la pandemia. Hoy nos acompaña Maribel Esparcia Pérez, que es la Managing Director del European Sustainable Hospitality Club. Y ella nos va a comentar la importancia que tiene la sostenibilidad en un momento tan decisivo, ¿no? Que hay que tomar un cambio de rumbo. Y bueno, entonces Maribel nos va a comentar un poco la perspectiva desde la sostenibilidad. Para ello, bueno, Vicente Romero, que es el director y el fundador del Círculo Internacional de Directores de Hotel, nos va a presentar a Maribel y así podemos escuchar su ponencia. Vicente. Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a los que nos seguís y a los que os incorporáis por primera vez debido a la atractiva exposición que tenemos hoy. A ver, la presentación de Maribel yo creo que prácticamente ella lo va a hacer mejor, porque lo que sí hemos querido hoy, sí que hacer énfasis es en que, dadas las circunstancias, el tema de la pandemia y la nueva líneas que tendremos que coger en turismo más consensuadas y más firmes, por decirlo de alguna manera, con respecto a la sostenibilidad, pues hemos querido que nos acompañara hoy Maribel, que es una gran experta y gran profesional en el tema que nos ocupa. Entonces, nadie mejor que ella para que ocupe el espacio que disponemos y que exponer todo lo que estime oportuno para aportar pues ese valor que queremos aportar a todo el sector, no solamente hotelero, sino que a nivel de sostenibilidad esto es para todos y es una cosa que ya no es, digamos, una marca o una palabra de marketing, sino que esto está aquí para quedarse con nosotros. O sea que, Maribel, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y aportar tu valor el día que estamos, y en tu presencia, pues, bueno, dejarte para que tú dirijas y te presentes y aportes pues lo que estimes oportuno. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Para mí es un placer compartir este rato con vosotros y espero que sea una sesión práctica también y que si hay alguna pregunta, pues que por favor os animo a que se haga así. Compartiré en mi pantalla una breve presentación, bueno, introduciendo algunos conceptos y de alguna manera exponiendo el tema que nos ocupa hoy, pero soy muy consciente de la situación en la que estamos, especialmente con las recientes noticias y con la situación a nivel estatal para las personas que nos escuchan en España o a nivel global. Por lo tanto, sigue siendo de vital importancia, pero sigo siendo muy consciente del momento en el que estamos. Es un momento duro para la industria. Entonces, sin más, entiendo que me pueden ver, pero voy a compartir la pantalla para poder compartir mi presentación con ustedes y así pues que puedan ver algunos de estos conceptos de los que bien hablaba Vicente, ¿no? Entonces, a ver, estoy compartiendo la pantalla. Vale. Ahora, por favor, decirme si lo veis todos bien. Muy bien, sí. Pero, ¿sí? Perfecto. Perfecto. A ver. Yo creo que es esto que... bueno, ahora estoy poniendo la principal para que podamos ver un poco. La primera imagen es un poco como un resumen de cómo vemos
la situación de la sostenibilidad y la situación de la industria de una manera holística, como bien decía Vicente, mientras que estoy poniendo la primera imagen. Simplemente comentar esto, ¿no? Que realmente necesitamos esta visión holística y cómo podemos afrontar esta pandemia y lo que va a venir ahora, que es la reconstrucción, probablemente hasta 2023 tenemos mucho trabajo que hacer, y cómo podemos incorporar en este trabajo que vamos a hacer de reconstrucción o de resetear el turismo, incorporando todo lo que son las prácticas o las buenas prácticas en sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que creo que sí que se ve bien. Le ha costado un poco, pero yo creo que ahora se ve bien la primera imagen. Entonces, ¿por qué hemos llamado a esta presentación que la sostenibilidad es un eje indispensable y transversal? Pues indispensable por este motivo, porque es indispensable que lo incorporemos en los planes, digamos, de reconstrucción, reseteo, de alguna manera, de las malas prácticas que teníamos o de aquellas prácticas que a lo mejor no eran las mejores para reconstruir, y cómo podemos, de alguna manera, con una visión holística, recuperar la actividad pues con otros parámetros, ¿no? Con otros indicadores. Entonces, ahora sí que vemos la presentación. Entonces, este es un poco el contexto. Como bien le comentaba Vicente, entendemos que, o personalmente entiendo que es un momento complicado, y muchas personas se preguntan, bueno, con la que está cayendo y con todos los problemas que tenemos, ¿cómo yo ahora me pongo a tomar en cuenta la sostenibilidad? ¿Por dónde empiezo, no? En el caso de a lo mejor de una pyme o una empresa más pequeña, o desde otras visiones que veremos más adelante. Entonces, tenemos preocupaciones como, por ejemplo, reducciones de IVA o reducciones de impuestos, o cómo nos pueden ayudar a pagar los locales en el caso de hoteles o restaurantes. Tenemos otros problemas más allá, ¿no? que solo la sostenibilidad, pero la intención de hoy es que entendamos esta reconstrucción de una manera pues más incorporando los problemas sociales y medioambientales que desafortunadamente siguen siendo un reto y lo van a seguir siendo durante los próximos 12 y 24 meses, ¿no? Entonces, luego compartir esta presentación si alguna persona la quiere, no tengo ningún problema en compartirla, pero simplemente para dar algunos conceptos, ¿no? Entonces, cómo en esta imagen hemos querido resumir cómo la sostenibilidad es un eje indispensable y transversal, pues desde la cooperación público-privada necesaria, indispensable ahora más que nunca. Como bien sabemos todos, es que es primordial, sobre todo para las empresas o que bien están en modo supervivencia o que realmente pueden seguir aguantando, pero necesitamos esta colaboración. No solo para la gestión del destino, en el caso de estatal con las comunidades autónomas o los gobiernos o las entidades públicas estatales, pero también de cara al posicionamiento, porque ahora nos están percibiendo como un riesgo en los mercados emisores. Entonces, ¿cómo esto lo podemos trabajar con estas entidades públicas también? Entonces, esto es un eje indispensable, y que contemos también con las comunidades locales a la hora de hacer esta cooperación. Y también es importante que se invierta en formación. Es verdad que tenemos a muchas personas en ERTE, tenemos a muchas personas desgraciadamente en desempleo, que se hagan formación que realmente sea útil. Formación en tecnología, formación en los retos ambientales, cómo esas personas pueden mejorar su empleabilidad una vez acaben dentro del sector. Sobre todo eso, tecnología, sobre todo idiomas, y la parte de la parte medioambiental, cómo se puede incorporar dentro de los proyectos estratégicos de la empresa también, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer esta cooperación más fuerte? Es indispensable que se debata. También lo que son las acciones concretas por la parte privada, o sea, las empresas. Es verdad que estamos en un momento difícil, pero aunque tengamos a empleados remotos, en el caso que tengamos pues equipos de dirección que estén trabajando desde casa, o que podamos contar con algunas horas, ¿cómo podemos dedicar esas horas a otros proyectos estratégicos, ¿no? Y aquí digo acciones concretas porque la sostenibilidad, como bien digo, de manera transversal,
ha de incorporar acciones sociales, acciones ambientales y de buen gobierno corporativo, o sea, cómo la empresa puede mejorar estas políticas, no solo la gestión de la eficiencia energética, pero también el impacto social en la comunidad local donde está y también la gobernanza interna, ¿no? La parte de la educación también es muy importante, cómo las entidades educativas o las universidades o las diferentes, la diferente oferta que hay de formación, cómo puede ser más específica en estos temas y que realmente vuelvo a incidir en el tema, cómo podemos mejorar la empleabilidad de estas personas en un escenario post-pandemia en los próximos meses, ¿no? O mediados de 2021. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos cambios? Y también que toda la investigación que se hace por la parte de las entidades educativas sea de manera práctica y se incorpore en las operaciones del sector. Esto es algo también clave. Y por último, pero no por ello menos importante, cómo gestionamos, bueno, cómo obtenemos, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo gestionamos la data o con la tecnología que tenemos y con la tecnología que se está creando mediante blockchain y otras similares, cómo utilizamos esta data para que nos sirva también otra vez para la gestión. Y esto es como un círculo que no acaba, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos y es como son los 4 conceptos más importantes del por qué es indispensable y el por qué es transversal la sostenibilidad en nuestro sector, sobre todo, el por qué es tan importante que lo hablemos a pesar de las circunstancias tan difíciles que tenemos y que todos entendemos pues que es la realidad, ¿no? Entonces, este es realmente el reto. ¿Cómo podemos hacer iniciativas o empezar nuevos proyectos en la empresa entendiendo que los recursos son escasos o ninguno en muchos casos y que las personas trabajan de manera remota, ¿no? Y entonces, con este escenario, ¿cómo podemos crear? ¿O cómo podemos mitigar, en este caso, los riesgos? Aquí he puesto algunos de ellos, pero entendemos que, por ejemplo, el impacto medioambiental o el impacto climático va a afectar también a la parte social y, por lo tanto, para dar solución a estos problemas tan complejos, podemos utilizar estos momentos para analizar los potenciales riesgos para nuestras propias empresas, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto algunos de ellos, pero, por ejemplo, si no tomamos acción ahora, lo que va a repercutir es que nuestros activos bajen el valor de los activos que tenemos, ya sean inmuebles u otros. Entonces, si queremos tener activos fuertes o inmuebles que tengan buen rendimiento en el futuro, es indispensable que empecemos a invertir en estrategias de sostenibilidad transversal, la parte medioambiental y la parte social también. Entonces, bueno, he puesto aquí algunos de los puntos clave, como la biodiversidad, como intentar evitar el colapso y prepararnos para potenciales pandemias futuras, para escenarios de, pues, por ejemplo, climáticos extremos que los veremos, cómo podemos empezar a tener esos documentos o planes de contingencia, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos clave. También cómo gestionar esta data, cómo podemos utilizarla con las entidades locales o públicas y que esta data fluya de una manera que beneficie al empresario también. Y también tener un pensamiento que no solo sea de nuestro sector, como bien decía Vicente, sino cómo podemos afrontar esta crisis que estamos viviendo y de alguna manera reconstruir el sector, pero desde un punto de resetear y desde un punto de colaborar con sectores como el cultural, pero mucho más que antes, para ofrecer un valor añadido y que tengamos un turismo de calidad, ¿no? Menos cantidad y más calidad. De hecho, hay estudios científicos que dicen que hay un valor, o sea, si el cliente potencial percibe que las empresas están invirtiendo en temas sociales y medioambientales, el cliente está dispuesto a pagar más. Por lo tanto, podemos tener unos precios medios más altos, pero haciendo la gestión de una manera ética, ¿no? Así que esta es la idea, es lo importante. Que tengamos un turismo pues mucho más circular y que de verdad tengamos una calidad inclusiva. Aquí os dejo una idea que me parece súper interesante, que es el modelo de la rosquilla de
de Kat Braithwaite, que es una economista de Oxford, en la cual plantea cómo no podemos seguir gestionando la economía de la manera en la que lo estamos haciendo y cómo no es viable ni sostenible que siguiésemos el ritmo que llevábamos en 2019. Simplemente ya no es viable por el hecho de que no hay recursos suficientes para seguir con ese ritmo. Entonces, por ejemplo, recursos hídricos, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos reactivar la actividad, digamos, cuando tengamos la vacuna o cuando la situación se mejore a mediados del 21? ¿Cómo podemos hacer, pero preparándonos desde hoy, afrontando estos potenciales riesgos para la empresa? Porque al final, si no nos preparamos, van a ser riesgos, van a ser costes y vamos a seguir viendo estos problemas, no solo con pandemias, pero como he dicho antes, con otros agentes y con otros problemas sociales, por ejemplo. Entonces, sin extenderme más, hay algunas de las actividades que podemos empezar a hacer. Estoy segura de que hay iniciativas que se pueden utilizar, como algunas de las iniciativas que ya existen en las empresas, y se pueda empezar a repensar, si tenemos certificaciones, cómo pivotar o cómo utilizar esas iniciativas para empezar nuevos proyectos o empezar un tándem y empezar a crear de uno u otro con estos equipos o con estos directivos o departamentos y empezar a trabajar en ello, ¿no? Entonces vemos muchas palabras como RSC, ODS, ASG, propósito, y es como al final, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, si entendemos las actividades, por ejemplo, de RSC que se entendían antiguamente, de las empresas que empezaron en 2007, en 2018, en 2007, en 2008, a empezar a tener estas políticas, hablo a nivel estatal, vemos que ya no son realmente efectivas ni lo van a seguir siendo, porque no tiene relevancia cuando hacemos actividades de este tipo de manera altruista. Entonces, estas actividades deben de ser parte del modelo de negocio. No pueden ser un más añadido a la empresa, ni pueden ser donaciones, ni puede ser nada relacionado con voluntariado. Han de ser acciones que formen parte intrínseca de la empresa y del día a día y de la estrategia, ¿no? Por parte de los ODS de las Naciones Unidas, lo mismo, es cómo utilizar esos objetivos, pero de manera sistémica, pensar de manera sistémica, que es muy importante, y cómo crear un sistema replicable que nos ayude a mejorar, pues, en otros territorios, en otras empresas. Es cómo mejorar, pero ayudando a crear de una manera más circular y de una manera más compartiendo que solo crear y llegar al objetivo, ¿no? Entonces, es importante tener esto también en cuenta. La parte de los ASG o de la inversión responsable también juega un papel muy importante, especialmente ahora que tenemos potenciales inversores mirándonos y diciendo, bueno, ¿es este el momento para comprar? Bueno, sí, pero ¿cuál es? ¿Qué activos estoy comprando y cómo lo estoy comprando y cuáles son los proyectos detrás? Y entonces, las métricas ASG nos ayudan a esto, a que ese dinero se invierta de una manera ética, ¿no? En las tres patas, en la parte ambiental, en la parte social, pero también de la gobernanza corporativa. Y por último, el propósito, que es, como sabéis, con muchas empresas o hoteles que están empezando a certificarse con B Corp, que es todo aquello que nos lleve al cómo y al porqué del motivo más filosófico, digamos, de la empresa, ¿no? Y cómo estamos gestionando y desde dónde estamos gestionando. Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas que podemos hacer con la situación actual. Pues si tenemos a las personas trabajando en remoto, ¿cómo podemos hacer un análisis, por ejemplo? Podemos hacer brainstorming de nuevos productos y servicios. Hace poco trabajaba con un hotel de Portugal, que lo que están haciendo para tener revenue durante la pandemia es vender amenities que son sostenibles, y las estaban vendiendo a sus clientes regulares, clientes de mercados emisores que por razones obvias no pueden viajar a Portugal, pero que mientras pues están ayudando a que el hotel tenga revenue mediante la venta de estos amenities. Pues es una forma de tener ingresos con nuestros clientes fidelizados mientras que el hotel está cerrado o las fronteras están cerradas, ¿no?
Y por último, la formación de calidad. También podemos tener a nuestros empleados en ERTE o en el paro, en el caso que sea en las islas, ahora que es temporada baja, o que estén fijos discontinuos, pero podemos estar dándoles formación de calidad, aunque estén desde casa en estos momentos. Entonces, he puesto algunas ideas más, pero bueno, antes de seguir también me gustaría volver con Vicente, no sé si tenéis alguna pregunta, pero bueno, puedo compartir esta presentación con vosotros, pero es un poco algunas ideas de acciones concretas que podemos hacer, las recomendaciones del Consejo, del World Business Council for Sustainable Development, que nos recomiendan algunas de las preguntas que nos podemos hacer como empresarios o empresarias para tomar acciones, digamos, que tengan un impacto real, ¿no? Entonces, bueno, lo tengo aquí que lo puedo compartir. Entonces, voy a volver a ver si veo aquí, voy a volver a la presentación, pues si hay alguna pregunta o hay algo, a ver, estoy aquí. Sí, vale, ya estoy con vosotros. Voy a ponerme el vídeo, no sé si ahora, a ver. Ahora Bueno, nos... a ver si tenéis alguna pregunta. Sí, estoy aquí. Es que hoy, con tu permiso, hoy tenemos un hándicap que no sabemos qué es lo que sucede, si es que está confinado también la red, porque hemos estado escuchando bien, por lo menos yo lo he estado escuchando perfectamente tu exposición, pero sin embargo no te veíamos. No es correcto, es decir, te teníamos que ver al mismo tiempo que veíamos tu presentación, pero no sé por qué. Y creo que no tampoco, no te hemos podido ver. Pero bueno, lo importante es que ahora comunicamos a todos los que no solamente nos ven ahora, sino nos verán después. Como sabes, este webinario, una vez que esté terminado y grabado, que estará, pues para mañana o así ya puede que esté colgado en la red. Con lo cual esto comienza el ciclo de que la gente lo pueda ir viendo. Y yo animo a que todo el que esté interesado, como tendrán tus contactos y si no a través nuestro los iremos dando, se ponga en contacto contigo para profundizar un poco más en todo tu conocimiento, porque esto es una pincelada, yo sé lo que tú sabes y esto es una pincelada nada más de lo que tú puedes aportar para el sector hotelero y no solamente el hotelero, como he dicho anteriormente, sino que aquí tú tienes en cartera una cantidad de conocimientos que sería dignos de irlos escuchando y que nos vieras transmitiendo todo lo que sabes, ¿no? Pero bueno, dicho esto, a mí ahora mismo se me ocurren unas cuantas... Una pregunta para el nivel. En el caso, por ejemplo, de Mallorca como destino, que tiene a su vez algunos subdestinos como Magaluf, que es muy conocido, o El Arenal, que están muy saturados, claro, son destinos que ahora necesitan una cierta reconversión. Bueno, El Arenal sí que ha estado trabajando en los últimos años y ha estado trabajando mucho en eso. Pero, ¿qué recomiendas tú en cuanto a sostenibilidad para este tipo de destinos que están tan castigados y que no han tenido para nada en cuenta estos términos de sostenibilidad? ¿Cómo tendrían que empezar o qué planificación tendrían que hacer para reestructurarse y volver a encaminarse para ser un destino más sostenible? Bueno, en primer lugar, las políticas públicas. ¿Qué se está haciendo desde la parte de la planificación territorial pública y desde las entidades públicas locales? ¿Qué planes tienen y si tienen alguno en concreto, con qué agentes están trabajando? También la parte de la comercialización, abogar por una comercialización que sea más cualitativa y no cuantitativa, es decir, tener indicadores y monitorear los indicadores. Existen plataformas de tecnología que nos pueden ayudar a hacer esto, pero sí que es verdad que también a nivel comercial es muy importante que posicionen el destino como más calidad. Como bien decía en la presentación, hacer partners o hacer más partnerships y más acuerdos con entidades culturales que atraigan a un turismo de calidad. No sé qué he clicado aquí, vale. y eso, y que tengan al final un atractivo más cultural, que tengan pues este tipo de perfil de visitante que queremos.
Y por último, y no por menos importante, entender la inversión, de dónde viene la inversión, qué fondos de inversión están en juego y cuáles son las políticas de inversión responsables, si es que las hay, por la parte de las inversoras o lobbies o lo que exista en ese caso, ¿no? Entonces yo creo que estos son los tres pilares más importantes: la gestión pública, los datos y la gestión de la comercialización, y por último la inversión, de dónde viene y quién hay detrás de ello. Claro, claro. Tienes también, por ejemplo, en cuenta que cuando es un hotel grande, en el caso de los hoteles, ¿no? Un hotel grande, ¿crees que puede tener más ventajas de llegar a tener un plan sostenible, de ejercicio sostenible, que un hotel pequeño, o al revés, que el hotel pequeño también puede, porque a veces el hotel pequeño dice, bueno, esto no, igual no es para mí, o solo me dedico a reciclar, o qué diferencia hay, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad entre el tamaño del... Sí, más que un hotel sea grande o pequeño, yo creo que la diferencia es si la empresa es familiar o una cadena, o si es una empresa gestora externa. Yo creo que esto es lo que determina más, porque al final es la política de empresa lo que marca las decisiones finales, no solamente pues, lo que tú dices, pues, reciclar o la eficiencia energética o la gestión del agua, que al final es lo que más ahorra costes, sino tener una perspectiva de inversión y entender que estos programas o, digamos, estrategias son una inversión a largo plazo. Entonces, yo creo que depende mucho de eso, si es una empresa familiar o si es una cadena o es una gestora en este caso, y qué políticas hay detrás. Entonces, a lo mejor un hotel pequeño puede tener un impacto grande, o sea, no significa que por ser un hotel pequeño puede tener un impacto menor o diferente a un hotel grande. En cuanto a ahorro de costes, sí, porque por razones obvias, pero en cuanto a impacto social en la comunidad, por ejemplo, un hotel que está basado en Valencia, qué está haciendo este hotel en donde está en Valencia, qué está haciendo con su comunidad, qué está aportando, cómo trata el personal, cuál es la política social que tienen, compran a los proveedores de kilómetro cero, tienen una network con estos proveedores, ¿no? Entonces, esto es un poco el impacto local que puede tener este hotel. Entonces, yo creo que es esto, la diferencia, más que sea grande o pequeño. Y por último, ¿crees que, por ejemplo, las asociaciones pueden jugar un papel importante? Por ejemplo, las asociaciones de hoteleros. En el caso aquí de Mallorca, hace un par de años, la FEM sacó una guía de sostenibilidad con algunos datos o algunos tips de lo que era bueno hacer en cuanto a sostenibilidad. ¿Crees que esto es realmente útil, que sirve, que da herramientas a los hoteles? ¿Qué papel tienen que jugar las asociaciones en este sentido? Yo creo que el problema que tenemos a nivel estatal es que existe mucha diversificación. Hay como muchas asociaciones, hay como que cada uno va un poco por su cuenta. Yo creo que a lo mejor iría bien hacer una estandarización para que todos vayamos en la misma dirección, ¿no? Y yo creo que entiendo que son buenas intenciones de todas las diferentes asociaciones, lo mismo que con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que también son las buenas prácticas que podemos incorporar. Pero entiendo que necesitamos una estandarización. Yo lo hablaba con diferentes hoteleros y uno de los problemas es que existen muchas certificaciones que al final es como muchas buenas prácticas y es como cómo simplificamos. Y al final es volver a lo simple. Y yo desde aquí animo, si alguien de verdad que entiende y quiere comprometerse, que mire lo que es el movimiento B Corporation, que es la certificación que, digamos, es más transversal en la parte social, en la parte de la gobernanza interna de la empresa, pero también de la medioambiental, porque muchas de estas buenas prácticas se limitan a las operaciones. Entonces hemos de ir más allá de las operaciones, hemos de ir a la estrategia empresarial, y ahí es donde pues volvemos a lo mismo de antes, juega el papel de quién gestiona y quién hay detrás, ¿no? Y ahí es lo importante. Pero sí, respondiendo brevemente, sí, es importante. Dime, Vicente. No te veo, pero te escucho. Cogiendo como resumen todas las intervenciones que ha hecho y las contestaciones que le ha dado a Noé, directamente, ¿cómo enfocamos entonces la recuperación económica dentro del volumen de los hoteles vinculados con la sostenibilidad? ¿Qué importancia le darías tú a la recuperación económica para que, digamos, de alguna manera vayamos avanzando más rápidamente? Y yo entiendo que hay varias medidas, como ponerlas en práctica, prácticamente todas las que ha dicho
lo recuperaríamos antes. Pero según tú, ¿qué recuperación económica o cómo lo enfocaríamos esto? Pues en nuestro caso estatal, que dependemos de fondos europeos, entendiendo que esos fondos europeos se utilicen de una manera ética, ya sea ayudando pues a edificios, ayudando, o sea, la parte más de activos en el caso de hoteles, porque estamos hablando de hoteles, podemos hablar de agencias, podemos hablar de restaurantes, podemos hablar de otros modelos de negocio. Pues cómo utilizamos los recursos que nos van a llegar, en este caso, pues trasladarlos de una manera que apoyen realmente al empleo de calidad, en el caso del sector, que apoyen a lo que es la formación muy importante en tecnología y en respuestas climáticas a la sostenibilidad, reducción de las emisiones, prepararnos para desastres naturales, y todo lo que es la parte del tejido productivo, en el caso de nuestro sector, cómo utilizar estas ayudas para la creación de empleo de calidad. Vuelvo a repetir, para mí es lo más importante, que no sea tan estacional, que se destine a, como bien decía la compañera, que se destine realmente a hacer planes de destinos que sean más inclusivos y que estos planes de destinos ofrezcan un turismo de calidad que nos permitan pues, tener unos precios medios más altos, y esos precios más altos se van a trasladar en mejor empleo, mejores políticas empresariales, y que todo que al final se desarrolle un turismo de calidad, ¿no? Yo creo que es como el pez que se muerde la cola. Al final, utilizar los recursos de una manera inteligente y destinarlos a tecnología, a sostenibilidad y a crear empleo que de verdad valga la pena, con políticas empresariales públicas y también privadas, ¿no? En este caso. En este No sé caso, si te como tú respondo. estás diciendo, lo importante aquí en uno de los campos es la formación. Es decir, y yo creo que es una etapa o es un momento, debido a que muchos quedaron, van a quedar ahí, que van a tener a su disposición más tiempo para poder conectar con profesionales como tú y poder hacer cursos o poder hacer un tipo de formación que les ayude para el día de integrarse de nuevo a los puestos de trabajo, tengan unos conocimientos bastante elevados que no solamente les benefician a ellos como profesionales, que es lo que yo predico siempre. Es el momento de formarse muchísimo más de lo que estábamos formados, y de esta manera contribuiremos a que tendremos asegurado el puesto de trabajo antes que otros que no se han formado nada, pero que al mismo tiempo aportaremos un valor muy importante a las empresas que nos incorporemos. Creo que estás en la línea de que tiene que haber más formación en este campo, ¿no? Sí, también formación, exacto. Y no solo eso, sino también desde la parte de la academia, desde la parte de las universidades, ofrecer pues todo lo que sea formación de calidad y formación que sea específica, porque es verdad que venimos muchos años debatiendo si estudiar turismo es, de alguna manera, vale la pena estudiar turismo o no, por eso, porque es que al final tocas muchos ámbitos y no te especificas. Necesitamos a gente que tenga pues conocimientos prácticos y que ayude el día a día, y muchos de los conocimientos que se comparten en las universidades hoy en día no son prácticos. No son prácticos. Entonces necesitamos que esto sea la tecnología, la sostenibilidad y el cómo de verdad crear valor para la empresa, de ser el objetivo uno para poder salir de esto, porque si no, ya me dirás tú, si seguimos ofreciendo formación que no es específica. Quiero decir no es específica, me explico, que es sobre turismo, que es sobre el sector, pero no orienta a la persona a que realmente resuelva problemas del día a día, o haga estrategia, ¿entiendes? Es como más formación general. Y yo creo que hoy en día esto lo puedes encontrar de una manera abierta. Entonces ha de ser formación que realmente ayude al empresario o a la empresaria a tirar adelante y a crear estas estrategias que ayuden a crear un turismo de valor. Aquí, si me permitéis, voy a entrar en un terreno delicado, pero creo que más adopté a ello, porque y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Tú lo has dicho muy, muy bien, hay universidades que si vas con dinero compras el título y ya tienes la carrera de turismo. Eso no es turismo. Es importante que los miren antes, consulten antes a ver a los profesionales que están ya ejerciendo, dónde han estudiado, qué sitio han ido a estudiar,
etcétera, dónde han hecho prácticas, porque no se pueden comprar los títulos como muchos jóvenes los compran y luego los pobres se quedan ahí diciendo, ¿y ahora qué hago? Y esto no es turismo. Entonces, a los que nos están viendo les diría, rodearos de profesionales que ya están ejerciendo, que os podéis pedir consejos y evidentemente lograréis todos los objetivos, pero no por comprar un título ya sois profesionales. No, y también esto es importante, y también esto por una parte, pero también por otra parte, el cerrar el gap que hay entre la investigación científica y lo que pasa realmente en el día a día. Y también que todo esto se haga de una manera práctica y que se divulgue de una manera pues más pues con redes sociales, igual que se hace por LinkedIn, etcétera, que se acerque la investigación científica a lo que es las mejores prácticas en el sector o lo que sea relacionado con turismo, pero que de alguna manera se haga práctico para el día a día del empresario o empresaria o del estudiante en el caso de en este caso, ¿no? Entonces esto es importante también. Muy bien. Pues no hay, yo no, por mi parte, si quieres tú terminar o así tienes alguna pregunta. No, por mi parte no, y tampoco, bueno, no nos han planteado los espectadores, pero si queréis, lo he dicho por Vicente, Maribel estará encantada, si nos enviáis un mensaje, pues a contestar cualquier duda. Entonces, muchas gracias Maribel por acompañarnos, por darnos tu perspectiva y esperemos que, bueno, que se apueste por la sostenibilidad, que en definitiva es un bien común, ¿no? Así que, bueno, si quieres despedirte. Sí, no, por supuesto, un placer. Muchísimas gracias. Un placer compartir estas ideas y dejo la presentación con alguna idea más abierta o para compartirla con las personas que lo necesiten. Gracias. Genial, gracias a ti. Vicente. Gracias. Como hemos dicho, tendremos a disposición para todo el que lo necesite consultar con Maribel. Estaremos en contacto. Estamos muy agradecidos. Sabéis que esto cuando esté colgado, como ya he dicho anteriormente, lo pondremos para que todo el mundo lo tenga disponible, incluso para que lo puedan compartir por compañeros en el sector hotelero o en el sector profesional que estimen oportuno que estén. Y bueno, os emplazamos para la próxima, que ya iremos comunicando cuando la celebraremos. Un placer y gracias a todos. Así es, muchas gracias, un placer y nos vemos en el próximo encuentro organizado por el Círculo y por el OTTEC. Gracias a todos. Adiós. Chao.